Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos ustedes, queridos hermanos, hermanas, y a todos nuestros amigos que se conectan con este canal profético desde todas partes de Latinoamérica y también en otras naciones donde tenemos gente de habla hispana que también siempre están ahí siguiéndonos en el canal? Ok, bueno, hoy día es un día especial porque es el 11/11/2023 que recién puedo hacer este video de la palabra profética, pero no solamente porque es para el mes de noviembre, sino para el último bimestre del año. Amén. Entonces esto es algo que se está desatando desde este mes y va a continuar como preparación para el 2024. ¿Ok? Bueno, estamos aquí para darle primero toda gloria y honra al Señor por todo lo que ella empezó a hacer en el mes de noviembre, como les dijimos, y también por los testimonios que empezamos a recibir luego del último video sobre venciendo a los espíritus de brujería y adivinación. Pero el espíritu de Pitón, han habido muchos testimonios, gente ha abierto los ojos y gente ha descubierto muchas cosas en las que ha sido atacado o de repente había estado atado espiritualmente a algo, ¿no? Entonces, gloria al Señor por más revelación para ustedes. Y también ahora oramos para que sea nuestro Señor siempre guiándonos, siempre eh, dándonos estos mensajes de parte de Él y que sea siempre usando mi vida. Así que porque este canal siempre está consagrado al Espíritu Santo. Él es el que dirige este canal, es el que dice cuándo hablar, cuándo no hablar. Es así. A veces quiero hablar antes de tiempo y no me deja. A veces programo algunas cosas y él me las cambia. Pero yo me sujeto al Espíritu Santo porque él es el que nos dirige. Amén. Nuestro líder principal. Así que estamos siempre felices, contentos, ya llegando casi a final de año. Estamos expectantes de lo que Dios va a hacer en esta última parte del año, porque tiene que ver con la preparación para el 2024, les digo. Desde que empezamos el 1 de noviembre, el Señor nos ha llevado estos 21 días de oración, reflexión, meditación, ayuno, todo para podernos preparar ya para el 2024. ¿Ok? Entonces, le damos al Señor gloria y honra por esto. Y como les dije, parte de la palabra profética estaba en mi viaje incluido. Aunque muchas cosas yo no podía entender, pero empezaron a ocurrir cosas bastante extrañas y ahorita se los voy a contar. Lo primero que tengo que decir es que el mes de noviembre, este mes de noviembre, es donde escuché 3 palabras de parte de Dios. 3 palabras. Y esto se produjo desde que les dije que estuve en este viaje en Holanda. Y lo que el Señor me hablaba y me confirmó ahí en esa conferencia internacional por qué nos había convocado, era por esto justamente estas 3 palabras que yo recibí y decía realineamiento, reposicionamiento y reenfoque, que esto era necesario hacer desde fines de octubre hacia todo noviembre y hasta diciembre. Dios nos va a tener así, alineado. Bueno, como todos sabemos, pues el octubre rojo se ha intensificado. Ahora ya esto se ha vuelto en ¿cómo se puede decir? Un avance en escalada. Y ya vamos a ver más adelante qué cosas más está hablando el Señor sobre esto. Vamos a ver algo más, ¿ok? Entonces, como les dije, empecé por eso, a ver cambios tan inesperados. Solamente para tomar mi vuelo, que era un vuelo, los vuelos de Europa son como vuelos locales, o sea, no hay muchos problemas generalmente. Pero yo ya había hecho mi check-in un día anterior y ocurre que a la hora de haber hecho mi check-in, me dicen su vuelo está cancelado. Entonces yo me dije, ¿qué? Y bueno, lo tomé con calma, con paz, porque Dios me dio paz, como diciendo, o sea, no te preocupes, yo lo voy a solucionar. Y yo le decía, Señor, bueno, yo oro para que obviamente la aerolínea acelere la solución, porque yo estaba programando llegar un día antes de la conferencia. Nunca me gusta llegar el mismo día, porque si la conferencia comienza a las 9 de la mañana, ¿qué voy a hacer llegando el mismo día? Y me perdería.
y obviamente es un pago que uno hace pues, por toda la conferencia. Y eso pasó eso que Dios me dio paz. De pronto, en una hora más, ya después de haber estado orando, pues ellos encontraron una solución, porque yo había comprado un vuelo directo y de pronto era vuelo con escala. Bueno, dije, no importa, con tal que llegue, no me importa. Luego en la noche, otra vez me anuncian que el vuelo estaba cancelado. Otra vez, en la primera vez supuestamente era por razones climáticas, razones de clima, problemas de clima. La segunda vez era por problemas con el avión, problemas técnicos. Y ya luego me hicieron una conexión con un aeropuerto más pequeño, local, no importa, pero había llegadas internacionales, obviamente, a Ámsterdam. ¿Qué podía hacer? Y bueno, yo estaba en Bergen, que es un aeropuerto internacional, y era más rápido llegar en 3 horas. Pero esto se iba a demorar más, entonces tuve que llegar de noche. Eso fue la primera parte del viaje, ¿no? La llegada. Todo eso, esos cambios y todas esas cosas, nunca me había pasado eso. Bueno, luego, al regreso, lo que me pasó fue que como había mucha lluvia, lógico, bueno, se retrasó el vuelo. Se retrasó mi vuelo de las 7:40 de la mañana hasta las 2:45 de la tarde. Y aún así se retrasaba hasta las 3:15. Eran retrasos, eran cambios, y luego alrededor lo que pasaba con los vuelos, otros vuelos de otras aerolíneas, era mucho caos y confusión porque había un vuelo que lo estaban dirigiendo a no sé a dónde y estaban no solo cambiando el avión, estaban cambiando hasta la vía de la ruta casi en último minuto. A mí me cambiaron la puerta del C8 al D74 y yo les voy a decir que ese aeropuerto es gigante, que si yo no me doy cuenta, yo por poco pierdo el vuelo. No sé, en letras pequeñitas rojas decía eso. Entonces tuve que correr con mi maleta, porque yo solo llevaba maleta de mano. Y bueno, me cansé, pero llegué, gracias a Dios, porque bueno, el Señor me hizo detener el avión y aún así nos estuvieron esperando más. Y nos dijeron, cuando ya estábamos dentro del avión, nos dijeron que lo sentían mucho, pero que obviamente el 50% de las maletas solo iban a ser transportados, porque había habido un retraso porque una de las partes del avión se había incendiado, pero que todo estaba calmado, pero que como que esa parte no iba a ser tocada, entonces solo iba a ser cubierto el 50%. Entonces, gracias a Dios, las maletas no estaban adentro. Yo no estaba preocupada porque yo no llevaba maleta adentro, yo solo iba por 2 días, 3 días. Y yo solo viajaba con un equipaje a mano. Entonces, hasta ahí, hasta ese momento, yo le preguntaba al Señor, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? O sea, nunca había tenido tanta revuelta en un vuelo. Siempre hay complicaciones, eso es normal. A veces se retrasan los vuelos, a veces hay mal clima, pero nunca me había ocurrido tanto y alrededor mío caos, confusión. Pero en medio de todo, el Señor me tenía tranquila, pero estaba muy curiosa, o sea, ¿por qué es esto? O sea, ¿qué está pasando acá? Y algo que yo he aprendido es nunca quejarme cuando yo no puedo abordar un avión. Nunca quejarme, porque Dios te puede salvar la vida de algo, les digo. Dios puede estarte salvando la vida. Es por eso que mejor que te cambien de avión, mejor que te cambien de ruta, mejor que te cambien. Es así. Pero es eso, el Señor protegiéndonos, su amor y misericordia. Y cuando el Señor no me permite perder un vuelo, Él mismo me hace que yo ordene que el vuelo se detenga. Y luego me dice, da la orden para que salga. Porque eso yo lo escuché en un testimonio y desde ahí el Señor me daba esa autoridad para los aviones. Entonces, claro, al menos que ya pues no puedas llegar, ahí sí pierdes el avión, pero gracias a Dios siempre hemos podido hacer esto a tiempo. Pero bueno, cuando yo le pregunté al Señor, ¿por qué toda esta situación, Señor? O sea, ¿qué está pasando? El Señor me dijo que todo esto reflejaba lo que está pasando en la situación
a nivel mundial, pero que también me dijo, tienes que adaptarte a los cambios inesperados, tienes que adaptarte, porque se está intensificando, porque hay intensos y raras manifestaciones en el clima espiritual y natural. Lo mismo me dijo, lo mismo va a pasar así. De repente, será un de repente, me dijo. Pero todo va a empezar a cambiar inesperadamente y aceleradamente. Me dijo, como me dijo, adáptate, así me dijo, adáptate, ajustate a los cambios. No te preocupes que yo estoy en control de todo. Y así fue. O sea, el Señor me hizo llegar a tiempo, con bien, me protegió, me guardó, me dio exacto hasta para el último día. Y todo fue así. Pero mientras la gente que está alrededor, todos estaban como así, ¿no? Muy confusos, muy en pánico, pero Dios me hizo mantener mi paz. Entonces, eso es algo de lo que el Señor me dijo, eso, que lo mismo tengo que decirles a todos ustedes en la iglesia. Adáptense a los cambios, van a empezar a ocurrir. Les digo, les dije, los últimos sacudimientos de fin de año van a ser más extremos que los anteriores. Y más lo que va a venir, mejor que te adaptes, mejor que te ajustes, ¿no? Entonces eso es algo que me dijo el Señor muy importante, ¿ya? Luego algo más, vamos a ver, porque el número 11 justamente tiene que ver con algo confuso también. Se dice que el número 11 es como que la hora más oscura, antes de la llegada, obviamente, de Cristo. Es lo que se dice, como que un número incompleto, porque el número 12 es el número de gobierno, como que algo no se completa, hasta como que número de rebelión, porque eso pasó, por ejemplo, en el Éxodo, con lo que pasó aquí. Vamos a ver, espérense. Aquí lo tenemos. Vamos a ver eso, por ejemplo. En el Génesis está también con Jacob, dice cuando vuelve de Padán Aram con 11 hijos, porque Benjamín nace después y Benjamín obviamente representa el tipo de Cristo con el que se completa el número 12, ¿no? El número de gobierno. Entonces, por eso que el 11 dice, se señala como la hora undécima, el tiempo confuso, desordenado antes de las 12, cuando Cristo volverá como Rey de Reyes. Eso es lo que más o menos dice acá. Vamos a ver aquí. Deuteronomio 1:2 dice, 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnés, ¿no? Entonces, dice, Dios quiere destacar en el inicio de este libro que no había necesidad de su parte para los 40 años de intervalo entre Horeb y la tierra prometida. No eran más que 11 días de viaje. Miren, el número 11 es aquí un memorial vivo de la, obviamente, exageración de los 40 años de peregrinación por el desierto, cuando debió haber sido, miren, 11 días. Eso es lo que el Señor quería representar ahí. Y lo que decíamos de Éxodo, dice Éxodo 26:7, donde dice la segunda cortina del tabernáculo consistía en 11 cortinas, ¿no? Un número incompleto. Y lo mismo pasa como comienza el libro de los Hechos 1 con solo 11 discípulos, estaba incompleto, no estaban completos los 12 apóstoles. Y ahí también, ¿no? Sabemos que Matías había tomado el lugar de Judas. Pero algo más que tiene que ver el número 11 son con los obreros de la undécima hora, que causaron confusión también, dice. Y eso pasó con esto de los obreros, ¿no? De la parábola de la viña y los obreros. Los obreros de la hora undécima, que es lo que se dice que es lo que ahora va a acontecer y que ahora está aconteciendo. ¿Por qué? Porque Cristo está llamando. Para muchos indica como algo confuso, algo injusto, pero no es así. Muestra la misericordia y el amor del Señor por sus hijos, ¿no? De que hasta el último minuto va a esperar y lo que van a recibir todos va a ser lo mismo. Entonces, por eso no podemos quejarnos, ella viene último o este viene último y quiere tener lo mismo que nosotros. Cuando uno va a la guerra y uno gana una batalla, se reparte entre todos, sean los que hayan ido o los que no hayan ido. Es así. Cuando Dios dice que hace llover para justos y para injustos.
Él no hace diferencia. Entonces, algo que el Señor nos enseña en esta parábola, y yo les invito a leer esa parábola, lógico. Vamos a ver acá, en Mateo. Esta parábola está en Mateo. Espérense. Aquí está. Mateo 20, ¿no? Del 6 al 9, donde justo se habla de estos obreros. Y no es más otra cosa que es la forma en la que Dios demuestra cómo Él se relaciona, obviamente, con su familia, y cómo Él hace el llamado, ¿no? Y dice que el reino de los cielos, dijo Él, es semejante a un hombre padre de familia, que salió por la mañana a juntar obreros para su viña. Así a veces buscaban la gente, antiguamente él se comparaba con eso. Y obviamente él dice que llama a los obreros y les paga el jornal luego que terminaron, ¿no? Desde los postreros hasta los primeros, viniendo los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Y viniendo también los primeros pensaban que iban a recibir más, pero ellos también recibieron cada uno un denario. Entonces ahí estaba, que lo que Dios quería probar también ahí, lógico, es, a ver, aquí hay algo que se está levantando también, y ojo con esto porque aquí advierte de esto, y es algo que el Señor me dijo en una de las advertencias, me lo confirmó desde la conferencia a fines de octubre, que el espíritu de ofensa viene a querer destruir tu viña, porque estos obreros se ofendieron de que a los otros que habían trabajado menos les pagaran lo mismo que a ellos. No podemos tener ¿cómo se dice? No podemos trabajar en el reino de Dios teniendo la mentalidad antigua, la mentalidad egoísta, la mentalidad de no compartir, de estar viendo quién tiene más, quién tiene menos. No es así. Dice que cuando vayamos al cielo, todos tendremos nuestras coronas, según obviamente lo que hayamos hecho, pero todos tendrán coronas. Pero si vas a estar viendo quién tiene más coronas que tú, entonces ahí está el problema. Entonces Dios quiere que nos limpiemos de esto justamente y que nos cuidemos, porque en este mes va a seguir queriendo venir los enemigos de la viña, que ya hemos visto desde septiembre, desde agosto, advirtiendo de Jezabel, que siempre viene a querer comer los frutos de la viña. Y también las zorras, acuérdense. Entonces la ofensa es una zorra que viene a destruir tu viña. Entonces no permitas que esta zorra de la ofensa destruya tu viña. Y también esta parábola demuestra el amor y la misericordia de Dios por los pecadores, porque Dios está llamando a todos, ¿no? Y es una amonestación sobre el amor y también la humildad, y que no seamos egoístas con nuestros hermanos, ¿ok? Porque al final todos van a recibir. Luego también algo que vi y he estado recibiendo mucho esto en las 2 últimas semanas. Una de las palabras que más también he recibido es la palabra despertar, despertar, ¿ya? El despertar de la iglesia, el despertar de la iglesia, me decía el Señor. El despertar de los guerreros, de los soldados a la guerra, porque estamos en tiempos de guerra, en tiempos de guerra. Ya no son rumores de guerra, ahora son guerras, literal. Entonces, el despertar de la iglesia se menciona acá en Efesios 5, 14 y 16, cuando dice, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, algo que vamos a ver en este mes es la luz de Cristo con mayor intensidad, alumbrando sobre la tierra, porque nosotros representamos a Cristo, nosotros tenemos que alumbrar con la luz de Cristo, pero a aquellos que están todavía durmiendo, porque es la iglesia dormida, pues tiene que venir Cristo a despertarlos, porque hay muchos que están lamentablemente en muerte espiritual, hay muchos que están así, ¿no? Como uno de los mensajes de la Santa Iglesia donde decía, obviamente tú estás como muerto, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a eso, de qué está pasando con la iglesia, ¿no? Y también tiene que ver con Marcos 5:4:1 y Juan 11:11. Juan 11:11 el Señor me lo repitió como 3 veces este mes y tiene que ver con el tiempo de la resurrección y con el tiempo de
de los milagros. Entonces, la luz de Cristo va a empezar a alumbrar a la gente se va a levantar, se va a despertar. Entonces, en el mundo también hay un despertar. Entonces, hay algo que se está despertando en esta hora. Y así como en Juan 11:11 dice, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo, ¿no? Entonces, hay situaciones en las que la gente ha estado en procesos de muerte. Este es el proceso de muerte. El otro es la iglesia que está dormida y muerta espiritualmente. La muerte de Lázaro representa la muerte de algo para una resurrección, para la gloria de Dios, ¿no? Porque hay gente que ha estado en procesos de muerte, ya sea de enfermedad o ya sea de, no sé en qué situación han estado, pero Dios lo va a usar para su gloria. Así que por eso este mes Dios va a manifestar esto. Así como Lázaro, pues muchos van a resucitar tus sueños, van a resucitar muchas áreas de tu vida que han estado en muerte, pero será para la gloria de Dios. Eso es lo que el Señor dice. Y lo otro es Marcos 5:4-1. Vamos a ver acá. Donde el Señor nos habla de algo más. Aquí está, Marcos 5. En Marcos 5, cuando el Señor ve el caso de la hija de Jairo, con esto de la hija de Jairo, porque esa es otra palabra que estuve escuchando, Talita Kumi. Talita Kumi tiene que ver con esta niña que supuestamente había muerto. Y en Jairo había poca esperanza. Entonces, esta palabra es para los que han perdido casi las esperanzas, para los que han estado desesperanzados, pero no han perdido su fe, pero estaban a punto de perder su esperanza, porque no veían respuesta. Pero ahí él le dice, ¿no? Jairo era un alto dignatario de la sinagoga, dice, al verlo se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva, ¿no? Y el Señor, en ese momento que va a ir, se encuentra en el camino a la mujer del flujo de sangre. Bueno, pasó con la mujer del flujo de sangre, esa también fue algo de una sanidad milagrosa y una liberación prácticamente de algo crónico, que no había cómo sanar esa mujer. Inmediatamente en el camino la mujer alcanza, ¿no? La mujer alcanza su milagro. Entonces eso también tiene que ver con esto, pero si continuamos con lo que pasaba con lo de Jairo, le dice luego, vino a la casa el alto dignatario de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, dice, entró y les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él, pero él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, tomó la mano de la niña y le dijo, Talita Kumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Entonces, el Señor en esta hora está llamando a los que han estado así en esa situación, dormidos, ahí, como en un letargo. Entonces, despiértense, levántense, porque el Señor los está llamando. Y dice, inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, ¿no? Y la gente se llenó de asombro. Y solamente era eso. Entonces, se dan cuenta cómo el Señor viene a intervenir justamente en los momentos más de mayor desesperación. Otra cosa más que a mí me pasó antes de ir a la conferencia también, estuvimos orando junto con mi esposo, lógico porque en este viaje él no me pudo acompañar, él tuvo que quedarse en una conferencia de negocios ahí en Bergen con su hermano y también un trabajo, pero él me estaba obviamente enviando, encomendando para obviamente yo ir al alcance de mi familia espiritual allá en Holanda, junto con mis amigas. Y cuando estuvimos orando, justo el Señor me dio una visión. Y esa visión no solamente les digo que es para esta época del año, es para todo el 2024, me dijo el Señor. Y que eso se iba a confirmar en esa conferencia. Entonces yo empecé a ver leones y leonas que se empezaban a alinear.
Ellos empezaron a juntarse, así venían como de muchos lugares y caminaban como si fueran un ejército y de pronto veía sus rostros como así como quien, y empezaban a ponerse así como una posición de ataque, así como quien el que va a atacar. Y de pronto escuché en el espíritu, bueno, como ustedes saben, a mí el Señor acá me habla en inglés, decía, let the lion roar, let the lion arise, and let the lions roar, que significa, dejen que el león ruja, dejen que los guerreros se levanten, y luego me decía, dejen que los leones rujan. Así, esas 3 frases, exactamente. Y bueno, nosotros cuando yo decía, Señor, creo que va a ser como se dice, como un encuentro así de gente muy guerrera. O sea, con lo que el Señor me mostraba era eso. Y era verdad, porque lo que estaban allá eran leones, eran leones y leonas. Y ahí el Señor me puso ahí con todos. Bueno, gloria a Dios, yo dije, Señor, este es el lugar donde yo quiero estar. Y cuando empezamos a adorar y a hacer esa adoración, bueno, profética y de alabanza, de adoración, era hermosísimo. Eso era un desatar de ángeles tremendos en ese lugar. Pero luego cuando estábamos en la pausa y teníamos que regresar en la segunda parte, porque era todo el día, de las 9 de la mañana hasta las 5 o 7 de la noche, en el intermedio de la pausa, que regresamos obviamente al almuerzo, ellos ponían música como para calentar pues motores, ¿no? Una música de alabanza ahí. Entonces en eso salió esa canción del grupo Elevation Worship que se llama Let the Lion Roar, en el coro, pero la canción se llama Lion, Lion que significa león, creo que ustedes lo conocen en español como león. Esa canción, me dijo el Señor, es la canción del 2024. Aunque la canción fue lanzada el año pasado, me dijo porque esa canción es una canción profética para el 2024. Y yo he visto que otros apóstoles y evangelistas han cantado esas canciones. Y habla de preparar el camino del Señor, que el Cordero que fue obviamente inmolado ahora viene como león, porque el año 2024 va a ser el año del rugido del león, así. Y eso fue lo que el Señor me dijo. Entonces, por eso tiene que ver eso con Joel 2, ¿no? Donde el Señor levanta justamente esos guerreros, porque Él está despertando a los guerreros, Él está tocando las trompetas, Él está llamando a los guerreros. Y tienes muchos de esos tenían que ver con unciones apostólicas, obviamente, y proféticas, porque la mayoría de los que estaban ahí eran apóstoles profetas y gente profética. Y luego vamos a ver Joel 1, que también tiene que ver con algo de esto. Vamos a ver Joel 1. A ver, espérense aquí. Cuando le dice a Joel, ¿no? Le habla de devastación de la tierra, dice por la langosta. En el versículo 5 dice, despertad borrachos y llorad, gemid y todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Entonces luego dice, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud, porque desapareció de la casa de Jehová la ofrenda, la libación, los sacerdotes, ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo, ¿no? Y luego ya el Señor hace el llamado para el ayuno y todo eso. Bueno, ¿por qué el Señor tiene que despertar a los leones? Porque esto es la imagen de Israel. Israel está siendo atacada, ya sabemos, no solo por un grupo terrorista, sino por muchos enemigos alrededor, que ya les volví a repetir, están Irán e Irak, comprometidos en eso, y todos ellos representan al príncipe de Persia. Están dominados y guiados por el príncipe de Persia, que fue el principado que se opuso
Obviamente, ¿se acuerdan? Daniel le tocó pelear con ese principado, por eso el Señor tuvo que venir con Miguel y todo su ejército a pelear por él. Y lo mismo va a pasar, está pasando con Israel. Pero no solo eso, también otro de los enemigos que se han levantado son los amalecitas. Todos esos pueblos alrededor suyo de Israel que se han unido y son los que sustentan todos esos grupos terroristas. Y lamentablemente gobiernos de Europa sustentan porque están solidarizados con Palestina. Yo les digo una cosa, no se trata de solidarizarse con uno de los dos, se trata, obviamente, como cristianos no podemos estar en contra de Israel, eso es la verdad. Nosotros no podemos orar en contra de Israel, pero sí podemos clamar por ambos, porque el gobierno de Palestina obviamente está, ¿cómo se puede decir?, controlado por estos grupos terroristas, y mucha gente está bajo la esclavitud de ellos. Entonces ellos gobiernan con terror, estos grupos extremistas, que no es Palestina, lógico, pero por antecedente Palestina es un enemigo de Israel, uno de los enemigos. Entonces esto es lo que se está moviendo ahí. Entonces por eso el Señor es que está haciendo este llamado, ¿ya? Eso es lo que el Señor nos ha hecho, bueno, recibir, y ahí en Joel 1 está describiendo eso. Por eso que en Joel 2 va a levantar, justamente dice, ese ejército, ¿no? Que va a derribar a todos los enemigos. Bueno, y también otra vez habla de la viña, habla de la destrucción de la viña y todo eso, advierte. Entonces el Señor está advirtiendo, ¿no? Que esto lamentablemente es lo que le está pasando a Israel, porque ellos mismos, dice, aún a sus generaciones les van a contar esto, qué es lo que están haciendo las nuevas generaciones allá, ¿no? En Israel. Entonces, este sacudimiento, extremo sacudimiento que Dios está trayendo en la última parte del año, sobre todo está llamando a Israel, porque Israel falta. Aunque nosotros hemos sido insertados ¿no? en la misma bit con Israel, pero ellos todavía no son salvos. Entonces tiene que pasar algo más fuerte y eso es lo que está pasando. Pero lamentablemente todo esto se ha intensificado porque ya no solo es que hay, obviamente, guerras, ¿no? Sino que hay ahora las guerras que se están produciendo es guerras de ideologías, guerras de razas, guerras de pensamientos, de filosofías. Y no solo, y hay 3 espíritus que se han levantado muy fuertemente, ¿no? Como les vuelvo a repetir, las advertencias son estas. Uno, el espíritu de ofensa, que está viniendo muy fuertemente contra toda la iglesia. No caigamos en eso porque conforme respondamos en esta temporada, no podemos responder en la carne si estamos peleando con un enemigo que se mueve como león rugiente, que ya vimos en el Joel 1, esos leones son destructores, esos son diferentes, estos no son del ejército de Dios, son estos los que están levantando, es el espíritu de Amalek y el espíritu de Asiria, que es un espíritu de violencia y terror. Entonces eso es lo que está viniendo contra ellos, entonces por eso tenemos que orar mucho. Y también en esta guerra de ideologías, de razas y pensamientos, se están levantando 3 espíritus paralelamente en contra para crear caos, guerra en el mundo, porque esto está afectando aún en Europa y Estados Unidos. Se han producido hechos en contra de los palestinos, en contra de los judíos, están matando, están atacando. Eso no puede ser así, pero el enemigo está aprovechando. ¿Por qué? Porque 3 espíritus se han asociado y es con lo que tenemos que orar. Uno es el espíritu del anticristo, otro es el espíritu del antisemitismo y el número 3 es el espíritu de la islamofobia. Porque o bien odian a los judíos o bien están odiando obviamente a los musulmanes, y tampoco es así, ¿no? Por un grupo están pagando todos, lamentablemente. Pero esto es, bueno, en esto el Señor está advirtiendo y llamando a su pueblo. Bueno, y por causa de toda esta situación donde se ha incrementado a este nivel de escala mundial, obviamente la situación de guerras, porque como ya hemos dicho, no solamente son guerras físicas, sino la guerra espiritual y tanto la guerra de palabras, de protestas, de
de luchas, conflictos sociales, ¿no? Todo esto que se está viviendo, ¿no? A nivel mundial, que estamos viendo cómo se va reproduciendo en contraataque, ¿no? Con lo que Dios está queriendo traer, obviamente, el avivamiento. Y por eso Dios está llamando y necesita más de sus intercesores en las naciones. Entonces, en esta época se incrementa el llamado a la intercesión por ciudades y naciones. Por eso están llamadas las Esther, ¿no? Las que tienen el llamado de Esther, de ponerse en la brecha por su nación, ¿no? Y que van a ayunar aún en el tiempo que Dios lo requiera, igual que los mardoqueos también. Los mardoqueos en las naciones y sobre todo por el pueblo de Israel también, claro que sí. ¿Ya? Entonces, lo que pasa en Israel es siempre marca el reloj profético de la iglesia. Así que lo que pasa con ellos es algo que siempre va a venir a afectar a nosotros. Así que tengo que estar ahí en la brecha por todo eso. ¿Ya? Luego, algo que más también el Señor está hablando es lo de Zacarías 4, lo de la unción. En este mes, algo muy importante es el aceite de la unción, sobre todo el aceite de las nuevas fuerzas, el que nos da, ¿no? Como el Salmo de David que decía que el Señor le daba las fuerzas del búfalo, que lo había ungido y le daba esas fuerzas del búfalo, que en otras versiones es el buey, para seguir trabajando, perseverando. En esta vez el Señor me da también Zacarías 4, no, el otro es el Salmo 92, este es Zacarías 4, donde le muestra el candelabro de oro y los olivos, ¿no? Y el Señor justamente le dice acá, le dice a él también, dice, y me despertó. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, dice, como un hombre a quien se despierta de su sueño. Acá también nos habla de profetas que van a ser despertados y también gente profética que tiene mucho el don de visión y de sueños. También es algo que va a aumentar porque la unción está aumentando, me dijo el Señor, en esta última parte del año. Y le pregunta, ¿qué ves? Le dice, veo un candelabro de oro macizo con un depósito arriba con sus 7 lámparas y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Junto al candelabro hay 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y pregunté, ¿no? ¿Qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió, ¿no sabes qué es esto? Le dije, no, Señor mío. Entonces dijo diciéndome, esta es palabra de Jehová para Zorobabel. Y dice así, ¿no? El Señor le hablaba a Zorobabel a través del profeta. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra entre aclamaciones de qué bella es, ¿no? Y luego habla de que las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. Algo que Dios está diciendo, obviamente, la unción que va a aumentar no solo es la unción profética, sino la unción para los edificadores, como Zorobabel. Porque la unción para edificadores es no solamente la de Nehemías, la de reconstruir muros, por eso que Dios está llamando a los intercesores, porque el enemigo está queriendo, obviamente, venir a destruir los muros, pero también está levantando a los Zorobabel, ¿no? Entonces, así como David, que tenía que seguir con nuevas fuerzas para seguir adelante y para vencer al enemigo, pues lo mismo también para los Zorobabel, los que tienen la unción de Zorobabel, que es una unción apostólica, porque Zorobabel era un rey. Entonces, la unción de edificación para la construcción, ¿no? Entonces, para eso dice, hay 2 olivos, dice, junto al candelabro, porque esos 7 lámparas representan los 7 espíritus del Señor. Por eso el Señor dice, no será con fuerza ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Entonces Dios está confirmando la victoria de fin de año, ¿ya? Especialmente para los edificadores que han estado muy cansados, muy agotados, pero hay ayuda para ellos también.
y nueva unción. Luego algo más que el Señor me mostró es esto, el Salmo 118, que tiene que ver con la situación que está pasando Israel, donde dice desde el 10, todas las naciones me rodean, dice más, en el nombre de Jehová yo las destruiré. Esto tiene que ver en respuesta a lo que vamos a declarar para todo lo que se está levantando contra Israel, ¿no? El espíritu de Amalek, el espíritu de Asiria. También, vamos a ver acá, dice, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Porque lo mismo está pasando que obviamente es como si hubieran venido una coalición de espíritus a querer atacarnos también, ¿no? A los ministerios que estamos queriendo avanzar, seguir edificando, seguir obviamente preparándonos. Entonces es como que sentimos como que nos rodean como si fueran avispas, abejas, no sé. Pero el Señor nos muestra que hay un ejército de ángeles con nosotros, que no estamos solos, ¿no? Entonces por eso el Señor nos dice eso, ¿no? No será con fuerza ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Y luego dice David acá, me rodean y me asedian, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Entonces estos son decretos y declaraciones que tenemos que hacer, ¿no? Y luego es lo que acá les digo, justo lo del 12, dice, me rodean como abejas, se enardecen contra mí como fuego entre espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré, ¿no? Entonces eso es lo que el Señor está mostrando, que estos ejércitos que se levantan, y aquí la abeja representa obviamente ejércitos de destrucción, igual que las langostas, ¿se acuerdan? Entonces, lo mismo es, así sentimos. Por eso que si te has sentido así como acosado, como rodeado, pues a mí el Señor me dio una canción que se llama Surrounded en inglés, donde dice, pareciera que estoy rodeado, pero en verdad tú me rodeas a mí. Yo estoy rodeado por ti. Entonces, por más que se levanten ejércitos, y lo mismo pasa con Israel, por más que se levanten ejércitos, el Señor está con ellos. El Señor los va a proteger, ¿ya? Y por eso hay que declarar y decretar. Es importante que declaremos y decretemos todo esto para los que estamos viviendo estas situaciones, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Así como David se levantó a destruir a Goliat en el nombre de Jehová, el Dios Todopoderoso. Porque luego dice, me empujaste con violencia para que cayera, porque son espíritus violentos que los que están queriendo levantar contra el pueblo de Dios y contra Israel. Pero me ayudó Jehová, mi fortaleza y mi cántico es ya, y él me ha sido por salvación, ¿no? Entonces el Señor viene a salvarnos, Él es nuestra fortaleza y nuestro cántico. Por eso que en este mes se sueltan muchos cánticos, cánticos de salvación en este mes también, ¿ya? Y luego ya dice, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. Y tienes que declarar esto. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yah, que significa Jehová, ¿no? Eso es lo que tienes que declarar y decretar. Amén. Si es que has estado pasando ese tipo de situaciones o estás pasando estos procesos también. Luego algo más, vemos también, obviamente, a ver, vamos a ver Isaías acá. Vamos a ver Isaías 48. En Isaías 48, el Señor nos dice algo más. A ver, espérense. Isaías 48. Aquí el Señor habla algo, dice, le habla igual al pueblo de Israel, lo mismo, ¿no? Dice en el versículo 9, por amor de mi nombre contendré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Porque a veces, el Señor obviamente nos advierte y también Él mismo por amor a su nombre dice, no nos destruirá, ¿no? Y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado no como a plata, te he escogido en horno de aflicción, ¿no? Por amor de mí mismo lo haré para que no sea profanado mi nombre
y mi honra no la daré a otro. Y luego algo más acá. Espérense. Esto, donde dice en el versículo 17, dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña para tu provecho, que te encamina por el camino que debes seguir, ¿no? Dice, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. ¿Ya? Entonces, más abajo, en el 20, hay algo que el Señor le ha estado hablando a mucha gente. Porque ¿por qué le decía esto el Señor a Israel? Y esto es una antesala de lo que va a venir el próximo año, que vamos a explicar más sobre todo lo que significa Babilonia. Porque acá en el 20 dice, salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, anunciadlo con voz de alegría, publicadlo, llevad la noticia hasta lo último en la tierra, y decid, redimió Jehová a Jacob su siervo, ¿no? Y bueno, él anuncia ahí, obviamente en Isaías 48, que es donde él reprende la infidelidad de Israel, porque lamentablemente, aunque Israel sea el pueblo escogido de Dios, pues ha estado obviamente más ligado a lo que es Babilonia. Y ya vamos a entender que Babilonia no es un lugar físico, porque eso fue destruido hace muchos años, el imperio de Babilonia, pero el sistema que representa, el sistema obviamente del mundo, donde está mezclado otras cosas, ídolos, brujería y todo eso, pues al Señor no le agrada. Y esto está infiltrado dentro de la iglesia. El Señor está advirtiendo de esto, que es un mensaje para el próximo año. Así que si el Señor te está hablando de esto, yo te digo que esto no solamente es por estar en un lugar físico, es por estar teniendo de repente algún tipo de conexión que te está llevando a Babilonia, o porque estás mezclado, estás metido en algo que tiene que ver obviamente con religión o también con brujería y con todo eso que se mueve en Babilonia, que el próximo año lo vamos a explicar mucho mejor, pero es un sistema, ¿ok? Y es con lo que el Señor va a traer juicio. Se va a repetir lo mismo, ¿no? Todo lo que dice el Apocalipsis. Luego también dijo el Señor que este es tiempo de subir de nivel. Hay lo que se dice en inglés upgrade, subes a otro nivel, ¿no? Entonces Dios está confirmando que en esta última parte del año muchos están ya desde octubre entrando en otro nivel, que fue lo que me pasó a mí. Por ejemplo, al ir a esta conexión, obviamente yo entré en un nivel obviamente de liderazgo, que me conecta obviamente con otros líderes, por ejemplo, otros líderes que están en Europa, ¿no? Europa y Estados Unidos. Entonces, de esa manera va a ser por conexiones divinas o porque Dios te va a abrir puertas en otros lugares. Eso lo vas a ver también muy palpablemente. También algo que el Señor ha estado hablando en este tiempo, vamos a ver algo más, es Hebreos 3, donde habla del descanso. El Señor varias veces ha repetido la palabra descanso porque muchas personas no están aprendiendo a practicar lo que es verdaderamente el Shabbat de Dios, el descanso, el reposo, dice. ¿Ya? El reposo del pueblo de Dios. Cuando Dios ordenó eso, no tiene que ver con un día, ni con actos rituales, religiosos, nada de eso. Y no solamente separar el séptimo día para descansar, sino que tú tienes que aprender a vivir. Es un estilo de vida en Cristo Jesús. Nosotros los que somos del nuevo pacto, en Cristo Jesús tenemos que aprender a vivir y descansar en el Señor, descansar en sus promesas. Entonces acá dice, en Hebreos 3, el 7, dice, por lo cual me dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, ¿no? Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esto es lo que estaba escribiendo el apóstol Pablo, ¿no? A los hebreos, porque los hebreos conocían del Shabbat, pero lo habían convertido en un acto ritual, ¿no? Porque ¿de qué sirve que hagas
actos rituales, actos religiosos, si verdaderamente, como dice, no has conocido los caminos, dice, no han conocido mis caminos, no están caminando en mis caminos, están caminando en cualquier camino. Entonces, esto también, por eso hay un juicio, por eso dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, ¿no? No tendrán paz. Entonces, aquí el Señor nos advierte esto también para nosotros. Dice, hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿No? Que no se endurezca vuestros corazones, dice, como en la provocación. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de que nuestro corazón no se debe endurecer. No endurezcamos nuestro corazón, porque si nuestro corazón se endurece, dejamos de escuchar a Dios y dejamos de seguir los caminos de Dios. Entonces, esto también es una advertencia, ¿ok? Entonces, meditemos en esto también. Luego, Isaías 58, del 11 al 12, dice lo siguiente. Vamos a ver. Eso también es algo que el Señor nos está hablando para este último bimestre del año y tiene que ver justamente con lo del verdadero ayuno. ¿Ya? Vamos a leer esta parte, el versículo 11 y 12. Dice, Jehová te pastoreará siempre, en las sequías saciará tu alma, dará vigor a tus huesos, serás como un huerto de riego, con un manantial de aguas, cuyas aguas nunca se agotan. Y dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Algo que me ha estado mostrando también es que hay mucha gente que obviamente tiene el llamado a ser un restaurador, un edificador, un reparador, ¿no? De portillos. Van a edificar, dice, las ruinas antiguas. Todos ellos, lo que el Señor les está diciendo acá, es obviamente que tienen que, desde el 9 dice, invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Pero ¿qué dice? Tenemos que quitar de en medio de nosotros el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, ¿no? Y también el practicar misericordia y ayuda para los demás, bondad, compartir, dar pan al hambriento, saciar el alma afligida, ¿no? Y ahí dice, ya ahí van a ser tu luz, ¿no? Otra vez vuelve a hablar lo de la luz. Y promete, Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, ¿no? Y serás como un huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca se agotan. Entonces, esta es una época donde el Señor me está diciendo que tenemos que alinearnos, tenemos que meditar en nuestros caminos, qué estamos haciendo, porque por eso posiblemente nosotros no estamos disfrutando del refrescamiento de las aguas de Dios, de las fuentes y los manantiales del Señor. Y es por eso que tu alma de repente ha estado así, afligida, ¿no? No has sentido como dice, te has sentido como en sequía. Tus huesos no tienen vigor. Entonces, Isaías 58 es muy importante volver a meditarlo, repetirlo, porque el Señor me hablaba de esto. Me dio esta palabra por una persona y me dijo que también era para muchas personas que obviamente no están meditando en estas cosas, y por eso también luego habla de la observación del día de reposo. Esto también les dejo también a ustedes para que lo lean, ¿no? Vuelvo a repetir, tenemos que entenderlo a la luz de la palabra como es en el nuevo pacto. Si ustedes son del nuevo pacto, obviamente esta palabra no es que el día sábado, lo que pasa es que lo han traducido así porque el día sábado se celebra allá, ¿no? En Israel, el Shabbat y todo eso. Nosotros no judaizamos, nosotros queremos rescatar los principios espirituales, ¿ok? Porque es un mandamiento, obviamente, de hacer el día santo. ¿Qué significa? Que el tiempo que pasas con Dios, dice, y le llamas delicia, santo glorioso de Jehová, ¿no? Pero dice, y lo veneras no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová,
Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré de comer la heredad de tu padre Jacob. La boca de Jehová lo ha hablado. ¿Qué quiere decir? Lo que Dios quiere es que tú te deleites en Él, que aprendas a deleitarte en Él. No solo un día, todos los días, porque con Cristo Jesús todos los días debe ser tu Shabbat. Así es. ¿Ok? Entonces, eso no nos debemos olvidar. Entonces, 2 veces el Señor me está hablando de eso, y justo eso tiene que ver con Isaías 58, ¿no? Vamos a ver algo más. Algo que el Señor también va a traer es aceleración. Y vamos a ver la palabra de Jeremías 1:12, ¿no? Donde el Señor le habla de lo del, ¿se acuerdan de la vara del almendro, del árbol de almendro que florece? Entonces, el Señor a Jeremías le muestra eso. ¿Por qué? Porque eso tenía una señal. El árbol del almendro es el árbol que florece antes que los otros árboles en primavera. Entonces es como muy acelerado ese árbol, y ese árbol representaba justamente lo que el Señor le estaba hablando en esa parte, donde dice 1:11, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Yo respondí, veo una vara de almendro. Me dijo Jehová, bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. En otra versión dice, yo acelero mi palabra. Entonces, cuando Dios vigila, porque el árbol de almendro es como un árbol vigilante de los tiempos, y es un árbol que marca un tiempo de aceleración. Entonces, eso es lo que Dios me dijo, que en esta última parte del año, Él va a acelerar su palabra y vas a sentir los de repente de Dios. Va a ser, todas las cosas van a ocurrir de repente, así en un de repente, así muy rápidamente, se van a acelerar muchas cosas, ¿ok? Y una señal de advertencia, otra señal de advertencia. Cuiden las viñas, las viñas ya saben, hace 2 años creo, no, el año 2020 creo, noviembre de 2020, yo publiqué cuidado con tu viña, cuida tu viña. Y es cierto, porque ya hemos dicho, están viniendo las zorras, sobre todo la zorra de la ofensa. No permitas que se quede contigo, sácala en el nombre de Jesús, échala afuera. Y también el Señor dice, guarden sus puertas. Las puertas hay que vigilarlas. Puertas de las casas, de las ciudades, de las iglesias. ¿Ya? Vamos a ver en Primera de Crónicas 26 habla de los que se asignaban a vigilar las puertas. ¿Por qué? Porque aunque muchos vigilan los muros y otros suben a vigilar desde las atalayas como centinelas, hay gente que es importante como vigías y porteros. Tienen que estar vigilando porque hay espíritus que se están infiltrando, y sobre todo espíritus de brujería están queriendo entrar por puertas. Así que mucho cuidado con eso, es una advertencia del Señor. Bueno, entonces vamos a ver que en Juan 10, desde el 10, se habla de la parábola del redil, donde dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llaman por nombre y las saca, ¿no? Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Que hay cierto tipo de infiltración en la iglesia que es así, como dice, se saltan la cerca. Esos son los ladrones, obviamente los lobos, ¿no? Ellos no entran por la puerta, los ladrones nunca entran por la puerta. Pero los que sí se van a querer infiltrar por las puertas, ya hemos dicho, tienen que ser asignados a las puertas, son los que tienen que cuidar las puertas para que no entren cierto tipo de espíritus, sobre todo espíritus de brujería, a la iglesia. Y con esto el Señor me hace recordar una vez cuando en un sueño Dios me puso a asignar la puerta. Cuando Dios me asigna puertas, porque a veces me asigna murallas y a veces me asigna el atalaya, ser una centinela.
pero cuando a mí me asigna puertas, sé porque se van a infiltrar espíritus a través de las puertas. Entonces, una vez a mí me tocó hacer así como una especie de guerra espiritual en un sueño, y yo veía atrás que mi esposo estaba orando, y yo decía, vi a una persona que estaba orando con él. Entonces, yo sabía que yo tenía que estar en la puerta. Luego vi que esa persona se fue y yo quería regresar para yo cubrir a mi esposo, y el Señor me dijo, no te muevas de la puerta, porque mira quién está queriendo entrar. Y yo le decía, Señor, pero ¿quién va a cubrir a mi esposo? Entonces inmediatamente el Señor asignó a otro profeta para que lo rodee a él y lo ayude. Entonces él tenía que dar la batalla adentro y yo tenía que dar la batalla en la puerta. Entonces en la puerta a mí me tocó enfrentarme con un espíritu y me tocó tomar autoridad y decirle, no te voy a abrir la puerta, tú no pasas por acá. Entonces él quería infiltrarse y me di cuenta que el espíritu era bajito, o sea, se quería así todavía meter. Y yo dije, no, acá no pasas, aquí no vas a entrar, le dije, no vas a entrar. Entonces muchas veces tenemos que usar obviamente la autoridad en las puertas, aunque pareciera que no tenemos autoridad, pero sí, nosotros abrimos y cerramos. Entonces, por eso los diáconos, ¿no? Los que están asignados a las puertas, los que reciben, tienen que tener mucho discernimiento de espíritus para poder cuidar las puertas, ¿ok? Esto es algo, un adelanto de lo que va a venir el próximo año, donde vamos a hablar más de las puertas. Algo más, Nahum 3, del 12 al 13, también dice, todas tus fortalezas serán cual higueras cargadas de brevas, que si las sacuden caen en la boca de las que ha de comer. Tus tropas dentro de ti son como mujeres. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos, y el fuego consumirá tus cerrojos. Aquí, por ejemplo, en Nahum 3, 12, 13, también Dios está advirtiendo ya cuando el Señor obviamente trae juicio. Entonces, cuando trae juicio, dice, las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. No va a haber resistencia, porque ya no va a haber vigilantes, no va a haber porteros. Entonces, esto es ya el enemigo entra como río a tomar a una ciudad. Y algo así es algo como que lo que se infiltró ahora en Israel, ¿no? Esto de este grupo del Hamas. Bueno, eso fue principalmente lo que les pasó a ellos, lógico, porque te toman de sorpresa. Acuérdense que el espíritu de Amalek ataca por sorpresa, ataca por la retaguardia. Eso fue lo que le pasó a Israel. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a terminar diciendo lo siguiente. Y con estos puntos, son 5 puntos, cerramos esta palabra. Es, número 1, algo que Dios está trayendo en este tiempo, es que estamos siendo marcados. Estamos siendo marcados por Dios. Estamos en una temporada y un tiempo en el que nunca habíamos estado antes. Esto que estamos viviendo ahora no lo hemos pasado antes. Así que hay una impartición divina que está llegando a tu vida ahora mismo, para cada situación personal, para tu ministerio, para tu familia, y para que el propósito de Dios se cumpla. Así que hay una impartición que va a dar fruto. Entonces, todo lo que ha estado siendo procesado va a haber una impartición. Así que el Señor dijo que esperen una impartición que producirá frutos para las generaciones aún venideras. Así que vamos a producir frutos. Luego vamos a desatar un nuevo sonido. Número 2, vamos a desatar un nuevo sonido. Un sonido específico está a punto de salir, dice, de cada uno de nosotros, pero es un sonido que será un rugido, ¿no? Y cuando rujan, alertarán a las puertas del infierno de que están llegando. Eso es lo que Dios me mostró, obviamente, en esto del ejército de leones que se levantaban, leones muy fieros. Y me dijo, estoy levantando una nueva generación, y una nueva generación de valientes. Y me dijo que por eso esa visión que yo tuve, y también la canción, esa de León, es súper profética para el próximo año. Número 3, estamos a punto de tomar nuevos territorios en el reino espiritual que pensábamos que era solo para que lo tomara la élite espiritual. Bueno, como digo, van a subir varios de nivel,
y Dios les va a entregar nuevos territorios también. El Espíritu de Dios dice: he reservado esta impartición especial y sobrenatural para ustedes, porque han venido caminando por fe, y yo soy galardonador de aquellos que me buscan diligentemente. Entonces dice: yo soy el que recompensa a aquellos que van detrás de mí, detrás de mi corazón, y obviamente de mis planes. Así que ahora es tiempo de abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, para recibir un poder que Dios ha reservado para sus siervos en esta hora muy especial. Así que también hay algo para tomar nuevos territorios. Lógicamente tienes que recibir un nuevo nivel de poder y autoridad. Número 4, prepárense para dar testimonio. El Señor dice: prepárense para compartir su testimonio, porque no va a terminar el año sin que compartas tu testimonio. Así que van a tener un testimonio específicamente sobre lo que Dios ha hecho y está haciendo este año, y más importante, sobre lo que hará, ¿no? Y número 5 tiene que ver con los profetas. Dios está llamando a los profetas públicamente para que empiecen a desarraigar, a derribar, a construir y a plantar. Ese es nuestro llamado de Jeremías 1, 4, 5, ¿no? Donde dice, obviamente, que lo llamó, lo consagró como profeta a las naciones. Así que Dios está apartando, ¿no?, en este momento a muchos profetas, y hay un remanente, ¿no? Hay un remanente en esta hora que Dios está apartando, y sobre todo profetas a los cuales les ha designado que se enfrenten a naciones y reinos. Entonces, esto es básicamente para los que tienen el llamado de profetas de naciones, ¿no? Que vamos yendo y confrontando obviamente naciones y reinos. Así es para esta hora. Así que levántense, profetas, porque este es el tiempo de confrontar con la verdad. Así que el Señor está llamando a muchos de ustedes para que obviamente desarraiguemos, destruyamos y arranquemos todo lo que ha hecho el enemigo, y que plantemos y edifiquemos, ¿no?, conforme a la palabra de Dios. Pero algo más es, prepárate para recibir las palabras de Dios, porque muchos han temido y han estado, como se dice, con la boca cerrada, porque Jezabel intentó cerrarles la boca, la voz profética, y muchos se han atemorizado de que obviamente no están preparados, no están entrenados. Yo les digo, profetas, abran su boca, porque Dios las va a llenar su boca. Y Él dice aquí: y el Señor me dijo, he aquí puesto mis palabras en tu boca, mira que yo te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar, derribar, destruir, derrocar, edificar y plantar. Así que este es el tiempo de los Jeremías. Este es el tiempo. Así que, Jeremías, levántense, porque para esta hora has nacido, profeta de Dios. Tú que eres como Jeremías, los que somos como Jeremías, hemos sido enviados como Jeremías. Este es el tiempo. Este es el tiempo, ha llegado. Amén. Bueno, gloria a Dios. Con esto finalizamos. Y obviamente les decimos: prepárense, porque vienen obviamente cosas mayores, cosas más importantes. Y también me toca empezar una nueva serie que viene pronto, lo que es vestiduras espirituales. Y luego voy anunciando desde ahora ya, separen, este mes es la última noche profética del año. Yo sé que para mí es noche, pero para ustedes es tarde, algunos es noche, otros es tarde. Pero es noche profética de economía de reino, milagros financieros y los últimos rompimientos financieros de fin de año. Amén. Va a haber testimonios. Vamos a orar por los que han diezmado, han ofrendado, los que van a levantar. Si Dios les dice, háganlo, serán grandemente bendecidos. Si no, hagan donde Dios les diga que hagan. Levanten sus ofrendas, ¿ok? Y así vamos, esa va a ser la última, obviamente, noche profética del año, y de ahí regresamos el próximo año con otras noches proféticas, cuando Dios nos diga, cuando Dios nos envíe, cuando Dios nos mande. Amén.
Bueno, queridos hermanos, que Dios les bendiga a todos ustedes. Dios ha sido bueno, les digo, este año y ya el próximo mes, bueno, ya vamos cerrando, vamos testificando de todo lo que Dios ha hecho con nosotros y, y estamos ahí, estamos en contacto. Prepárense para cosas grandes que vienen en el 2024 también. Amén. Bueno, Dios les bendiga, será hasta la próxima. Hasta pronto. Saludos a todos. Chao, chao.